Adrián Barbón, por lo menos, y parte de su gobierno están en campaña desde hace tiempo ya, y esto no deja de ser parte de la campaña electoral que el propio presidente del Principado de Asturias acusó a la oposición de estar realizando. De que coincida la llegada teórica del AVE, que creo que nadie puede asegurar que se produzca en mayo de 2023, porque requiere de hacerse una serie de pruebas que no me consta que se hayan realizado, que la Autoridad de Seguridad Ferroviaria las haya contemplado ya. Así que comprometerse justamente, además, a mayo de 2023 es la confirmación de que el presidente del Principado de Asturias está en campaña y poco dedicado ya a los problemas de los asturianos. Quiero recordar que fue el propio Zapatero en el año 2009, justo cuando se acabaron de tunelar los túneles, valga la redundancia, el que dijo que ese mismo año Asturias estaría conectada en 35 minutos con León. Lo anunció en 2009, ese anuncio. Estamos en 2023. No, parece que es una medida electoralista, como le gustan al presidente del Principado. Mucho titular y luego poca ejecución. Yo no sé muy bien si es una campaña electoral en beneficio de los asturianos, pues una campaña ministerial del propio presidente del Principado para acercarse al gobierno de la nación y ser una figura que pueda llegar a hacerle sombra en su momento a Pedro Sánchez, que parece ya políticamente amortizado. Quizás ya se estén tomando posiciones por parte de algunos dirigentes socialistas para buscar esa sucesión que se producirá más pronto que tarde en la cabeza del gobierno de la nación. Adelantar el pleno de orientación política a septiembre en lugar de octubre, yo creo que busca liberar tiempo para dedicarse a la campaña electoral anticipada del Partido Socialista en Asturias. Espero, por otro lado, por una vez en 4 años, el gobierno del Partido Socialista traiga los presupuestos de revisión a la Junta General del Principado de Asturias en plazo, que es el 1 de octubre, no la primera semana de diciembre como hace todos los años, incumpliendo 3 normas del Principado de Asturias.